Ahí arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida al ciclo de charlas del CIEDIS que le hemos titulado Investigadores del Sur en Ciencias Sociales y Humanidades en tiempos de pandemia. Le damos la bienvenida. Mi nombre es Mariana Rulli y trabajo como investigadora también en el CIEDIS. Les damos la bienvenida a esta séptima charla del ciclo, que estamos todos muy contentos y contentas de este ciclo. Y hoy le damos la bienvenida a Rocío Andrade y a Paula Secchi, que son dos colegas, dos investigadoras del centro que van a presentar en el día de hoy van a presentar esta charla y van a compartir con nosotros esta charla que han titulado ¿Qué nos dice la MAPU? Conversas desde y con el pueblo mapuche a partir del Wicca-Uitran, que es la pandemia por COVID-19. Y bueno, quisiera comenzar antes de presentarlas contándoles algunas cuestiones metodológicas de la charla de hoy, que tiene que ver con que, en primer lugar, les vamos a pedir que traten de mantener su micrófono apagado y su cámara apagada hasta el momento en el que comencemos a conversar, sobre todo para no congestionar la reunión, porque tenemos muchas personas, entonces para que quede bien grabada y para que podamos escuchar. Bueno, agradecemos por supuesto a todos los colegas y las colegas del CIEDIS que están haciendo posible este ciclo, y especialmente hoy a Rocío y a Paula, y además especialmente a Rocío porque es su cumpleaños, así que aprovechamos para saludarla. Y lo siguiente respecto a la metodología es que tanto Rocío como Paula van a hacer una exposición, van a compartir con nosotros y nosotras lo que han preparado en unos 40 minutos, y después de que ellas hagan esa presentación de lo que han preparado para compartir, vamos a abrir el micrófono. La idea es que podamos conversar e intercambiar reflexiones entre todos los participantes, no solo a partir del intercambio de lo que nos propongan Rocío y Paula, sino que es un momento de reflexión y de compartir lo que cada uno quiera compartir. Así que llegado ese momento podemos organizar a partir del pedido de la palabra por el chat para ordenar y que todos podamos participar. Bueno, ahora sí, el turno de presentarlas, presentar a Paula Secchi, que es profesora y licenciada en Ciencias Antropológicas con orientación sociocultural de la Universidad de Buenos Aires, es becaria doctoral del CONICET, con lugar de trabajo en nuestro centro, en el CIEDIS, es integrante de la red GEMAS, que es el grupo de estudios sobre mujeres alterizadas y subordinadas, y también es docente de la Universidad Nacional del Comahue. Y Rocío, por otra parte, Rocío Andrade, es profesora y licenciada en Psicopedagogía de la Universidad Nacional del Comahue, también es becaria doctoral del CONICET en el CIEDIS, es integrante de NESPI, que es el Núcleo de Estudios de Pueblos Indígenas en el IDAES, y es integrante del Feminismo Territorial Mapuche. Yo no quiero robar más tiempo con estas cuestiones metodológicas y la presentación, y darles la palabra a Rocío y a Paula para que puedan comenzar. Adelante. Mari Compuche, Mari Compulamuen. Buenas tardes a todos y todas, muchas gracias por estar hoy acá. Yo voy a iniciar entonces la presentación. Bueno. Ahí se ve bien, Pau, ¿eh? Ahí estamos. Buenísimo. Bueno. Vamos. Mari Compulamuen, Mari Compuche. Bueno, la invitación ahora parte de una pregunta de ¿quiénes pueden hablar sobre la pandemia? Empezamos este recorrido que los invitamos a ustedes para que después al final empecemos a compartir reflexiones. Y en esta pregunta de quiénes pueden hablar sobre la pandemia, nosotros advertimos por un lado, justamente que están los especialistas, definidos como tales en base a un saber científico, ¿no? Y que el gobierno justamente en base a ese saber fue diseñando políticas y estrategias
para este contexto. Por otro lado, también visualizamos que se empezaron a visibilizar y posicionar diferentes grupos y construcciones de gente que empezó a manifestarse en términos de los denominados anticuarentena. Entonces aparece acá un discurso, ¿no?, en relación a esta dicotomía ciencia y anticiencia, que han cobrado el escenario para hablar de la pandemia, ¿no?, para decir en los medios de comunicación, en la sociedad en general, comenzaron a problematizar. Nosotros acá nos preguntamos justamente y planteamos que el pueblo mapuche tiene algo para decir sobre la pandemia, ¿no? Y tiene algo para decir desde su conocimiento, desde sus experiencias, desde una cosmovisión propia, de una forma de ver y entender el mundo. Un posicionamiento que se aleja justamente de esa dicotomía construida hegemónicamente y que pone el foco en otras dimensiones, que pone el foco en agencias, en relaciones y en procesos que son relegados de la escena pandémica, porque solamente está reducido a lo sanitario y al aislamiento. Aquí justamente va la pregunta de la ponencia que invitamos a reflexionar, y es, ¿qué nos dice la MAPU? Y en primer lugar, a nosotros esta pregunta nos interesa para habilitar una reflexión, ¿no? Para habilitar reflexiones y preguntas en torno a sobre cómo vivimos, ¿no?, y conceptualizamos lo que está pasando nosotros, las personas mapuches. En segundo lugar, una de las preguntas que nos hacemos o que nos interesa invitar a la reflexión sobre qué nos dice la MAPU tiene que ver con si la sociedad, si esta sociedad, ¿no?, en su conjunto, es posible establecer un diálogo con estas conceptualizaciones. Si se podría plantear en el escenario mediático, en el escenario social y en las políticas, la mirada del pueblo mapuche sobre la pandemia. Y ahí generan un montón de reflexiones y un montón de construcciones que se hacen. Y nos interesaba quedarnos con un fragmento de una nota periodística que seguramente algunos la han leído, con fecha del 7 de septiembre del 2020, que salió publicada en Infobae, que la escribe el periodista Claudio Chávez. Y dice: siempre con el discurso de pueblos originarios, tierras ancestrales, al que se suman curanderas que creen escuchar a dioses, seguramente malignos, con los huecufes que los incitan a violar la ley. Entonces nosotros nos preguntamos ahí, sí, ¿qué sentido cobra esto, ¿no?, en relación a este escenario social? Un poco la conversa lo que va a girar es en torno justamente a la discusión sobre algunos ejes que vamos a describir como algunos aspectos centrales que personas, colectivos y espacios mapuches han compartido con nosotras sobre cómo están viviendo este contexto actual. Bien. Entonces, antes de pasar a la descripción y a presentar algunas reflexiones sobre el contexto actual, nos parecía importante traer algunos ejes que para nosotras constituyen puntos de partida de nuestra reflexión y sobre la que se ancla, ¿no? Entonces, el primero de estos puntos de partida es que para entender estos procesos actuales es necesario comprender los procesos históricos con los que se vinculan y que le dan, bueno, una profundidad al presente, ¿no? Que hemos sintetizado como el proceso de subalternización del pueblo mapuche y su construcción como un otro interno al Estado y a la nación argentina. Este proceso lo situamos, se sitúa, digamos, a fines del siglo XIX, como su momento, digamos, inaugural, a partir de la llamada oficialmente conquista del desierto, que hoy, tanto desde muchos sectores del pueblo mapuche, como también desde ámbitos académicos, se conceptualiza como un genocidio fundante de nuestra sociedad. Que, digamos, tuvo como objetivo el despojo y la apropiación por parte del Estado de
de los territorios habitados por los pueblos preexistentes en esta zona, para su incorporación al mercado capitalista, y que implicó procesos que apuntaron a desestructurar socialmente y a destruir como pueblos a los colectivos que habitaban en este territorio, ¿no? A través de acciones como asesinatos masivos, reclusión en campos de concentración, el más cercano a la ciudad de Viedma, aunque todas las personas estamos en distintos lugares, yo hablo desde Viedma, es el de Valcheta, que fue uno de los más importantes. El reparto de la mayor parte de la población que fue apresada como mano de obra esclava o forzada, y su traslado a distintos puntos del territorio nacional. La entrega de niñes a familias como mano de obra, y la pérdida de identidad, el cambio de nombres, el borramiento de la identidad, y, digamos, los procesos de represión a partir de ese momento de todas las prácticas y conocimientos que, digamos, que provenían de esos pueblos, ¿no? Así como el asesinato de autoridades del pueblo mapuche, como las y los machis, loncos y otros roles de autoridad, ¿no? Entonces, ¿por qué brevemente se conceptualiza esto como un genocidio? Principalmente por todas estas acciones que implicó, que dan cuenta de una intencionalidad de destrucción de esos pueblos, y no, digamos, de una acción, no me sale la palabra, no de una acción, digamos, que fue una acción premeditada, y que de lo que dan cuenta también cambios en las políticas públicas, tanto, digamos, a través de la avanzada militar, como en los discursos, a través de los cuales en esos años se comenzó a construir y a representar a esos pueblos que antes eran reconocidos como naciones, como bárbaros o como chilenos, en el caso del pueblo mapuche, aun cuando todavía no estaban establecidas las fronteras nacionales. Un poco acá nosotros como punto de partida también lo que establecíamos justamente era la organización, el fortalecimiento y la lucha del pueblo mapuche, ¿no? Y lo que nos interesaba marcar en esto es en el proceso, en el devenir histórico, que también se ha construido como una sola forma de entender al pueblo mapuche, y se lo asocia desde una mirada en la actualidad estereotipada, cargada de sentidos, como una comunidad. Y esa comunidad tiene que tener ciertos determinados estereotipos, sobre todo ante el Estado y hacia los medios hegemónicos, sobre que es una comunidad que es tranquila, pacífica, que se comporta de determinadas formas, que no recrimina, que no lucha, que la lucha es en determinados modos, que para un 11 de octubre va y con su vestimenta y con el cultrún les pone una clase, o para el 12 de octubre. Entonces, en la actualidad se ha construido una forma de entender ese pueblo mapuche bajo una sola forma de mirada, que es en términos de esa comunidad, ¿no? Y si uno se pone a pensar y analizar en el recorrido histórico, hay todo desde después de lo que comentaba recién Paula, de lo que fue la conquista del desierto y posterior, esas reservas indígenas que fue organizando el Estado, también lo que fue en 1920, 1930, la Liga Indígena en relación a las reservas, todo lo que tiene que ver con después el proceso de construcción del CAI, del CODESI, de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche, lo que en los 80 surgió la cuestión de la conformación de comunidades ligadas a una personalidad jurídica en términos de ahí reivindicar y establecer determinados derechos, pero lo que también va más allá de eso en términos de personalidad jurídica, lo que es una LOFCHE. Después todo el movimiento de lo que fue en la época de los 90, la migración de jóvenes que fueron hacia la ciudad y que se fueron construyendo en centros mapuches, ¿no? En activismo, un fuerte activismo mapuche, que se empezaron a constituir en grupos. O sea, lo que a nosotros nos interesa como expresar es esa diversidad que tiene el pueblo mapuche de organizarse y de formarse colectivamente,
y que esas muy diversas formas también se expresan en diferentes formas en relación justamente con el Estado. Y el pueblo mapuche es esa diversidad, el pueblo mapuche es esa diversidad que se organiza en relación a una reivindicación territorial, la que se organiza en relación a identificaciones, autodeterminación, hacia esas memorias y conocimientos y prácticas. El movimiento de los últimos tiempos, que se ha organizado mucho en grupos y en espacios, tienen que ver con la revitalización del Mapuzungún, revitalización de las prácticas y el conocimiento y los saberes del pueblo mapuche. Entonces, cuando se piensa el pueblo mapuche, se piensa en esa diversidad, ¿no? En todas esas múltiples formas, no como una sola forma que es la que estamos acostumbrados a ver desde la historia más homogénea, desde la historia que se ha construido de un Estado, ¿no? Genocidas. Bien, y como último punto de partida, queríamos mencionar algunas de las principales herramientas jurídicas que reconocen los derechos indígenas y que reconocen a los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derechos con derechos particulares, que son el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado en Argentina por la ley 24.071, la Constitución Nacional, que en su reforma de 1994 incluyó el inciso 17 del artículo 75, y la ley 2287, que es la ley de tratamiento integral del indígena de Río Negro, ¿no? En los que, digamos, cada uno, digamos, con su propia redacción, se reconocen derechos centrales como son el autorreconocimiento como el criterio de identificación fundamental, la consulta previa, libre e informada, y la participación de los pueblos indígenas en todos los asuntos que les competan, el derecho a la autonomía y la autodeterminación, el derecho a la propiedad y la posesión de los territorios de ocupación tradicional, así como el reconocimiento en la Constitución Nacional de la preexistencia de estos pueblos al Estado, ¿no? Como lo que funda esos derechos, ¿no? Y por último, estos derechos que están reconocidos en todas estas legislaciones, estos marcos jurídicos que, digamos, presentan el plexo de derechos indígenas, en la ley 2287, como se le suele decir, de Río Negro, se establece la creación de un organismo de cogestión entre las organizaciones del pueblo mapuche tehuelche en Río Negro y el Estado provincial, que es el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, el CODESI. Entonces, ahora lo que vamos a pasar como a presentar más lo que hemos analizado, algunos datos y reflexiones en torno a el contexto actual, caracterizado y condicionado por la pandemia y el aislamiento. Primero que nada queríamos compartir un audio de la MUEN de Furilovche, Patricia Pichuleo, que ella es docente, integra el equipo de docentes de Mapuzungún y es integrante de la Mesa de Emergencia Territorial por la zona andina. Vos igual decime. Estoy viendo, escuchando relatos de la gente aislada en el campo, en el área rural. No es solo estar aislado, no tener camino, no tener qué darles de comer a los animales que están cerca de la casa. Hay que mostrar más. Hay que ir a algún diario, si es que alguno te da bola. Tenés que abrirte el pecho, tenés que desangrarte en palabras, en llantos apretados, en angustias que no te dejan dormir. Porque hay un pibe, el que está en el campo, que recorre a pie largos kilómetros. Inventó un carrito para cargar las 10 bolsitas de leña que dejó la municipalidad a 3 kilómetros. Sí, se llevaron a los nenes de la casa, pero ¿sabrán que ese nene llora en el pueblo? ¿Que ese nene quiere estar en el campo? Lo que parece una solución es un mal parche. Mostrar las tripas, decirle que hiciste 200 kilómetros, que te quedaste varado por la nieve, que después tuviste que hacer la cuarentena por 15 días, pero finalmente pudiste ver a tu papá. Decirles
Es la tercera vez que te dejan sin poder pasar por el retén de Comayo, y que hace un mes que no sabes nada de tu pariente que vive en el campo y que tiene más de 70 años. Deciles que visitaste en esquíes al hombre del que no se sabía nada hace 40 días, que él está bien, que no puede salir de su casa por la cantidad de nieve acumulada y que a 500 metros viste a casi todas sus ovejas muertas. Digámosle que el calzado se hace poco, que no se alcanza a secar porque salís todo el día a intentar abrir el camino a pala. Los viejitos, los que viven solos, al hombre que fueron a ver que tenía alimento, pero que la casa se le goteaba por todos lados, porque el techo te asoló de nuevo. Y ahí sale la colecta de ropa de abrigo, y ahí sale la campaña de junta de dinero para forraje. Ahí salen las notas escritas a las apuradas, y el secretario del intendente, que con suerte, porque sos el conocido del primo de alguien, tenés ese preciado teléfono, pero él, el secretario, solo te clava el visto. Decile a tu tía que llora angustiada, que dice que lo llamó de nuevo al intendente, pero que no le da respuesta. Ellos, esos funcionarios no entienden, no quieren accionar, pero vos igual deciles que le diste agua con azúcar a tus animales para que no se mueran. Decile que pusiste la chiva dentro de la pieza donde dormís para que no se entuman. Deciles que avisaste que tu mamá y que tu papá no tienen más víveres, pero así todo nadie fue a verlos, porque no es su jurisdicción. Deciles que pasaron la máquina a 3 kilómetros de tu casa, pero como no sos partidario del intendente, no pasaron por tu casa y tenés miedo de quejarte. Mirá si encima no te llevan esos tan escasos fardos, esos tan escasos 3 fardos para las 100 chivas que te quedan. Decile a tu tía que piensa en el chico que está en el campo, en el enorme desgaste que está haciendo recorriendo a pie tantos kilómetros. Ella teme que ese chico se enferme. Decile a la tía que esperemos los tiempos burocráticos de un Estado lento y obsoleto. Después, el ministro dice llegamos a todos, pero la gente sigue diciendo que no puede salir de su casa. Solo vehículos 4x4. ¿Y quién tiene vehículos 4x4? Para algunos alcanza una nota, un recurso administrativo. Para otros es mostrar las tripas, llorarles en la cara a tu propio dolor. ¿Y sabes qué? Ni con eso alcanza. Entonces decís, y si ni con eso alcanza, te dan ganas de quemarles todo. Bueno, un poco ahí, para ya meternos en el análisis y a partir también de lo que nos fue planteando la ñaña en su audio y trabajarlo en el primer eje que vamos a compartir de 2 ejes que tiene que ver con la profundización de desigualdades. Solamente un aspecto metodológico a tener en cuenta. Nosotros esta presentación y este recorrido lo estamos haciendo a partir justamente de nuestras pertenencias a diferentes espacios, como es Paula, que pertenece a la red GEMA. Entonces ellos sacaron un segundo informe en este contexto, un primer y segundo informe en el contexto de pandemia, que bueno, que nos fueron proporcionando datos para poder analizar la situación. También yo compartí información de lo que se fue dando y estableciendo a partir de la mesa de emergencia territorial de la zona andina, que fueron gestoras y partes, la MUENES, que pertenecen también al feminismo territorial mapuche, y bueno, y otras organizaciones que fueron un poco planteando también ahí sus voces y sus recorridos de lo que fueron abordando en este contexto. Nosotros a partir de toda esa información armamos como 4 grandes, si se pueden plantear, categorías amplias o ejes amplios, donde un poco lo que intentamos agrupar justamente fueron esas desigualdades, esa vulneración de derechos que se fueron dando y que se siguen dando a lo largo de este contexto. Primero pusimos el menor acceso a derechos universales y profundización de precariedad. Ahí cuando nosotros hacíamos el análisis sobre los menores accesos a derechos, tienen que ver con las condiciones en la educación secundaria, el sistema de salud, ¿no? La ayuda en emergencias ante la nevada, un poco ahí Ana Muen iba contando en su audio lo que se fue dando, o sea, caminos que no se recorrieron nunca ni se tuvieron mantenimiento, en la emergencia no llegaban las máquinas, no llegaba la ayuda. También el sistema de educación, hay contextos donde no hay internet, no hay computadora y tampoco hay un mecanismo para poder justamente acompañar esa situación. El sistema de salud, también a partir de las grandes distancias, como poder ir a un centro más allá
de la cuestión que era por otra situación de salud o por otra cuestión de enfermedad, ¿no? También veíamos la cuestión del IFE, que llega como una política a nivel nacional, pero que fue sumamente complejo, que la gente que está en los territorios, en el campo, en la zona más aislada, se puede inscribir o cobrarlo. Cuando hablamos de profundización de condiciones de precariedad, también todo lo que tiene que ver con las casas, que no tenían mantenimiento, con las grandes nevadas, cómo se agudizó. También la precarización en los trabajos, tanto de enseñantes de Mapuzungún como las artesanas, mujeres que sostienen sus hogares y que contribuyen a sus hogares, que se vieron afectadas y no hubo tampoco una salida de cómo sobrellevar esa situación, tanto ya sea por el mercado artesanal o de forma independiente, de al no poder vender la blana, al no poder vender los recursos, no poder manejar el sistema de internet ahora para vender sus productos, también fue una precarización en ese sentido. Un poco ahí en la ilustración y en la imagen, seguramente todos sabrán de qué imagen estamos hablando y tiene que ver con la asistencia que llega del estado de Chubut al contexto ahí de la zona de Chubut, de Cusamen, cuando la ayuda que llega, que es escasa, las largan en el avión, ¿no? Un poco en eso, o sea, la ayuda no llega y cuando llega, también llega en condiciones deplorables y en condiciones que nada contribuyen ahí a hacer como una ayuda a sujetos de derechos, ¿no? Otro de los ejes tiene que ver con la pérdida de garantías en torno al ejercicio de derechos y exacerbación del racismo. Nosotros ahí en las pérdidas de garantías y seguridad, lo que vimos fueron toda esta situación, tomamos como la situación más vulnerable y de violencia vivida tanto por la LOF Wenuleo como las Kenwikulmapu, ¿no? Son comunidades que están en contexto de recuperación y reivindicación territorial mapuche y sin embargo en este contexto fueron violentados, amenazados, tiroteados, hay toda una situación de violencia que eso no hay ningún tipo de garantías ahí de que eso no suceda, ¿no? Quedan zonas muy liberadas y sin algún tipo de mecanismo de asistencia para acompañar esa situación, desprotegidos totalmente en términos de los derechos. Y cuando hablamos de la exacerbación del racismo, nosotros ahí no tan solo en términos de lo que uno puede ver que pasó en Bariloche y en otras zonas con respecto a la expresión de la sociedad, de un sector de la sociedad, donde vuelven a emerger determinadas enunciados y determinados sentidos sobre el indio, el mapuche, si sos mapuche, si no, si te casás de mapuche, si son los anarquistas, o sea, todas esas cuestiones de cómo deberíamos ser los mapuches, ¿no? Toda una construcción de un sentido que armó el Estado y sobre todo los medios hegemónicos, las concentraciones más de poder y que pareciera que todo que queda por fuera de eso no es. Pero aparte de eso nosotros también veíamos que la exacerbación del racismo justamente también está dada a partir también de esta vulneración de derechos que realiza el Estado, ¿no? Esta cuestión de cuando de repente ves a autoridades como pueden ser gobernador, gobernadoras, ministros que hablan como qué debería ser, si te reconocen a una comunidad o no porque no tienen personalidad jurídica, cuando les legitiman la lucha porque tienen una boca tapada o el rostro tapado, o sea, también ahí esa exacerbación del racismo aparece fuertemente. Y eso nosotros también justamente lo veíamos como un correlato justamente estatal a partir de esa vulneración de derechos y que eso también lo que produce es un racismo. Otra de los ejes que planteamos tiene que ver con las medidas que no tienen en cuenta las necesidades particulares, ¿no? O sea, que aparecen ahí, por ejemplo, las personas, los adultos mayores que están viviendo en el campo, ¿no? Y que el vínculo que tienen con otros se ve afectado justamente por estas deslindes jurisdiccionales que se van imponiendo, ¿no? Como nosotros vemos como un gran territorio y con estas medidas de aislamiento se fueron como cada jurisdicción, cada localidad, cada pareja definiendo esa política y quedando por fuera ahí ese acompañamiento, esa forma de poder sostener y vincularse. Una de las cosas que también pasó fue con el caso del Lamón Cayún, que quedó aislado y varado con sus animales, después desprotegido y su cuerpo estuvo 5 días antes que el Estado llegue justamente a poder buscarlo, ¿no? O sea, no hubo tampoco una decisión política, ni tampoco, ahí es donde también cobra sentido cuando nosotros planteamos esta exacerbación del racismo, ¿no? No es el ciudadano ideal al que el Estado va a responder, ¿no?
El cuarto eje que también planteamos ahí tiene que ver con el desconocimiento e impedimento de realización de prácticas del pueblo mapuche necesarias para el bienestar y enmarcadas en el ejercicio de autonomía. En el contexto de lo que va de la pandemia, una de las ceremonias que se vio más afectada tiene que ver con el Willersupantu, ¿no? Que es esta ceremonia de renovación de un ciclo natural que llevamos adelante y que no hubo ni siquiera un lugar donde discutir para que existan protocolos o para que existan determinadas condiciones para que esa ceremonia se pueda hacer. No estuvo en agenda, no interesó, o sea, y si hubo pedidos, tampoco fueron escuchados, ¿no? Como que no era tampoco tan importante. Por ahí quisiéramos ver qué es lo que va a pasar, no sé, un 25 de diciembre en este contexto, ¿no? ¿Qué protocolos se darían? Pero acá en este punto, o un 31 de diciembre, pero acá en ese punto esta ceremonia no parecía relevante para poder establecer ahí una política. En los términos del Lawén también, las plantas medicinales nosotros lo tomamos, porque también en el territorio hay diferentes Lawén y hay toda una circulación de eso, ya sea en esta parte del territorio, en lo que tiene que ver con lo que se puede dar circular acá, pero también con lo que se puede dar para Gulumapu, ¿no? Entonces, como no son medicinas científicamente, como no son medicamentos avalados por laboratorios, no tampoco tuvieron un protocolo, no se podían, ¿no? O sea, listo, las fronteras están cerradas, las cuestiones jurisdiccionales, los lindes jurisdiccionales están establecidos y no hubo más cuestión de poder problematizar eso. Entonces nosotros ahí lo que vimos fue justamente esa diversidad esa diversidad de actores que se vieron afectados justamente por estas decisiones y por esta profundización de desigualdades. Bien, y entonces a partir de esta descripción nuestra idea era traer algunos ejes como reflexiones, ¿no? Sobre lo que sobre cómo explicar o digamos de qué dan cuenta estas situaciones, ¿no? Por un lado, cobra relevancia acá el porqué de explicar esos puntos de partida, ¿no? Para entender que lo que está pasando hoy, estas situaciones graves de vulneración de derechos y de desigualdades, son efectos, digamos, de procesos históricos que cobran mayor visibilidad y se agudizan, se profundizan con las medidas actuales, pero que no son nuevas, ¿no? Por otro lado, la inexistencia de un diálogo y de la realización de la consulta previa, libre e informada a las personas y colectivos mapuches, ¿no? Donde lo que surge en general entre las personas con las que nosotras hemos hablado es no el rechazo a las medidas de aislamiento o las medidas necesarias para el cuidado y la evitación para evitar que se propague el virus, sino que, digamos, el rechazo es a que el pueblo mapuche, en sus formas de organización que describíamos, no ha sido consultado y no ha tenido participación en la construcción de las políticas que tengan en cuenta las necesidades particulares como pueblo, ¿no? Y entonces, vinculado con esto, nosotras lo que leíamos es que reaparece acá una idea de la diversidad que permea las políticas estatales en general, hoy en Argentina y en Río Negro, que construya la diversidad como una dimensión, como un aspecto del otro, y no como algo que atraviesa y constituye a nuestra sociedad, y donde al ser algo que caracteriza al otro, se construye como una problemática, ¿no? Y como un problema que hay que resolver a través de políticas focalizadas y no de políticas transversales y construidas a través de ese diálogo. Bueno, después está este eje del racismo, que lo describió recién Rocío, ¿no? Digamos, cómo hay una exacerbación del racismo, que lo vimos tanto en las manifestaciones por parte de sectores de la sociedad, sobre todo en Bariloche,
pero también cómo lo vemos a través del abandono por parte de los distintos agentes estatales. Y nos preguntábamos un poco cómo explicar, ¿no?, esta exacerbación del racismo, y un poco a modo de hipótesis, pensamos que se da en un contexto en el que a nivel nacional hay como un fortalecimiento de los discursos de derecha, que se asocian con distintos temas que aparecen en la agenda en las últimas semanas. El más reciente fue el de la policía bonaerense, pero también tenemos todas las discusiones sobre cuarentena, anticuarentena, etcétera, que se asocian a discusiones políticas, y que favorecen la reaparición con fuerza de esta idea del pueblo mapuche como enemigo interno, ¿no? Una idea que se instaló, digamos, que tiene su historia, como ya, y su correlato con esta historia que describíamos previamente, pero que en los últimos años ha tenido momentos como picos de visibilidad y de estar en agenda. El más reciente e importante fue en el 2017, cuando las fuerzas estatales asesinaron a Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel, y que justamente hoy cuando leíamos esa cita que Rocío leyó al principio, ¿no?, de ese discurso tan virulento, digamos, hacia el pueblo mapuche, esa nota de ese periodista de Infobae comienza citando lo que pasó en el 2017, ¿no? Entonces como que se reaviva esa imagen hoy en los medios. Y por otro lado también lo vinculábamos con un contexto en el que, estando todos en nuestras casas para cuidarnos, quienes no se quedan en sus casas son los proyectos de neoextractivistas, ¿no? No solo en la Patagonia, como son los proyectos de megaminería en Chubut y en Río Negro, sino en otras zonas de la Argentina, como en el litoral, que se vieron con fuerza con los incendios masivos, ¿no? Y por último, la última reflexión, que ya nos da paso al siguiente punto que queríamos plantear, es que, las soluciones y los modos de afrontar estas adversidades y estas desigualdades se han generado desde el activismo y desde los vínculos del pueblo mapuche, ¿no? Bueno, un segundo eje que nosotros planteamos en relación, uno era el que recién habíamos visto, el de profundización de las desigualdades. Un segundo eje tiene que ver con las prácticas y reflexiones que orientan el fortalecimiento, ¿no? Lo que un poco se puede pensar en este contexto, ¿no? O sea, está pasando la cuestión de la pandemia, están pasando estas medidas, están agudizando demandas históricas, emergiendo nuevas, y se siguen muchas otras. Entonces, ¿cuáles son las primeras reflexiones que aparecen en torno a diferentes colectivos y pueblo mapuche, ¿no? Y una de las primeras reflexiones que aparecen fuertemente tiene que ver con la necesidad de estar en el territorio, la necesidad de quienes están en el territorio reafirmarse que están en el territorio y sostener ahí sus prácticas. Aquellos que no estamos, la necesidad de volver o de estar en un territorio justamente para poder sostener esas prácticas de autonomía, y eso es una de las reflexiones que ha salido con más fuerza. Otra de las reflexiones tiene que ver con la posibilidad de compartir más tiempo colectivo, ¿no? La necesidad del encuentro, la necesidad de la conversa, la necesidad de transitar diferentes espacios que posibiliten ahí el reencuentro y la recuperación de conocimientos, saberes, prácticas del pueblo mapuche, ¿no? Como una de las cuestiones por lo menos, que aparecían tenían que ver con la cuestión de las historias familiares, el lahuén, la alimentación, la producción. Entonces, en este contexto de aislamiento, en este contexto donde hubieron zonas que se vieron más afectadas, aparece la necesidad
de la multitud, del encuentro ahí en comunidades, en grupos, con esa diversidad de poder sostener con el cuerpo a cuerpo, con la charla, con el estar físicamente, aparece fuertemente. Una tercera dimensión que aparece fuertemente tiene que ver con reafirmar el sostenimiento comunitario, autogestivo y solidario. Eso apareció, de hecho, a lo largo de lo que nosotros fuimos presentando recién, fuimos viendo que una de las cosas que aparecía fuertemente tiene que ver con el abandono y las no políticas del Estado. Se vieron justamente esa respuesta que se les dio a la gente con el poco forraje que llegó, o la intervención de alimentos, o el poder construir una radio para estar comunicado y viendo lo que les pasa. Todos esos proyectos y esas propuestas se dieron a partir justamente de esa dimensión comunitaria, autogestiva y solidaria. Y eso, ese contexto, fue como se empezó a ver como con más fuerza de entretejer esas redes de diferentes contextos que se sostuvieron fuertemente. Para un poco a nosotros lo que nos parecía como interesante en esto, y hay una cita que nosotros tomamos de una ñaña, de Fiske Menuco, que problematiza un poco y hace una síntesis bastante acertada de un poco lo que, no sé si la palabra sería acertada, pero sí bastante clara, y me parece que utiliza palabras muy interesantes y lo hace desde un modo muy interesante que nos gustaría como compartir y leerlas, donde reflexiona un poco de una Somó mapuche que está en este contexto en la ciudad, en La Guarría, y un poco se pone a reflexionar sobre este contexto. Ahí se las leo. La ñaña plantea: hace ya unos meses vamos de a poco cambiando algunas cositas. Creo que ahora todos valoramos un poquito más tener un pedacito de tierra, un poquito de pasto, de tierra, de aire, de sol, porque nos damos cuenta un poco más que nadie quiere vivir encerrado. La proyección más grande es que quiero un pedazo de tierra, una huerta, algunas gallinas, algunas cuestiones así. Y te hace repensar un poco qué hacemos en la ciudad, qué papel cumplimos en las ciudades, y cómo habitar las ciudades de una manera distinta, desde una manera más mapuche si se quiere. Esta cita la extrajimos del segundo informe de GEMAS y es de la ñañita Milladén Carranza. Bien, y ya para ir terminando este momento, queríamos compartir algunas reflexiones que algunos LAMUEN han compartido con nosotras, para que refieren no solamente a los procesos internos del pueblo mapuche y al fortalecimiento, que eran un poco que contaba Rocío recién, sino a reflexiones sobre la pandemia y sobre sus causas, así como reflexiones sobre la sociedad y el modo de producción, ¿no? Actual. Voy a leer dos fragmentos de entrevistas que hicimos y de reflexiones de Hermelinda Tripailaf, de acá del grupo Inanle Humongain de Patagones, y de Hugo Aranea, que es lonco de la comunidad Huehuen Curruf de Viedma. Ambas citas están citadas en el segundo informe de la red GEMAS también. Este tiempo que nos toca compartir con otros seres, el aislamiento impuesto por efecto de la pandemia, el coronavirus, como personas pertenecientes a una cultura en la cual la relación y el cuidado de la naturaleza toda es fundamental, así como los lazos afectivos, el compartir la espiritualidad en ceremonias comunitarias, sin dudas irrumpen nuestras vidas. Este agente enfermante virus viene precedido de actos enfermos, mezquinos, de quienes solo piensan en el plano económico, el cuyim, dinero, como único agente determinante y regulador de la vida. El no poder saludar a puñén
fuerzas naturales de cada lugar, no poder ir al río a saludarlo, el que queden personas con necesidades específicas aisladas, es tan enfermante como el virus. Esas son palabras de Ermelinda Tripailaste. Leo la cita de Hugo. Esto desnuda la precarización, las desigualdades. Eso es lo que no ha variado. Se habla de las emergencias, pero no está sobre la mesa discutir cuándo termina el avance del capital, como por ejemplo toda la política neoextractivista. Frente a estas cuestiones, la postura de los pueblos ha sido entablar un diálogo más fluido y profundo para ver qué nos dice la Ñuque Mapu, los Ñen, para tener una guía como pueblo. Y toda esta cuestión nuevamente impuesta apunta a que no estaría permitido hacer lo que sería la esencia espiritual de los pueblos. Estamos pensando que hagamos lo que hagamos, tiene que haber un mensaje fuerte a la sociedad desde el pueblo mapuche. Una de las cuestiones fundamentales para los pueblos siempre ha sido recurrir a la espiritualidad y al diálogo con el territorio, y las señales que pueden estar dándose y los pueblos pueden tener la capacidad de verlas. La preocupación está por ahí. Bien, nos parecían reflexiones interesantes para abrir preguntas, ¿no? Esa era nuestra intención. Y aquí, bueno, la idea es con estas preguntas que algunas logramos, algunas enunciamos, pero esperamos que surjan nuevas. La idea es cerrar nuestra parte, digamos, de presentación y abrir la conversa para el intercambio, ¿no? En torno a estos u otros ejes que nos parezcan interesantes compartir. Leo las preguntas. ¿Qué pasa con el diálogo intercultural en este contexto en que emerge con fuerza el discurso de la ciencia y los especialistas biomédicos? ¿Qué nos dicen las exacerbaciones de expresiones racistas? ¿Qué aspectos de la pandemia y el aislamiento se discuten y cuáles no? ¿Cuáles son las condiciones para un diálogo real con el pueblo mapuche sobre lo que pasa? ¿Cómo nos puede interpelar ese diálogo? Bueno, hasta aquí nuestra presentación. Así que bueno, están invitadas a tomar la palabra. La idea es que ahora circule la palabra. Pablo y Rocío, muchas gracias. Si les parece, yo propongo que pueden empezar a poner en el chat para ir ordenando el pedido de la palabra. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno. Vale. Y si quieren, vayan habilitándolo ustedes a partir de que vayan poniendo las personas que vayan pidiendo la palabra y pueden ir habilitándolo ustedes. ¿Les parece? Buenísimo. Ermelinda, tenés la palabra. Fíjate si tu micrófono está habilitado y si no, habilitalo. Hermé, ¿encontrás? A ver, yo creo que lo puedo hacer. A ver si yo lo puedo. No, yo no se lo puedo habilitar, ¿eh? Herme, para poder hablar tenés que habilitar el micrófono, que es un botoncito que está a uno de los costados del simbolito de teléfono, ¿viste? Cuando te acercás con el cursor hacia abajo de la pantalla, está del lado izquierdo. Ahí está. Sí, me decía habilitado, pero no me daba la palabra. Mari Pulamien, Mari Compuche, una comeita hay mucha muy bueno su trabajo también, ambas, y el equipo, por supuesto.
Me parece que esto, y aún leído ahora, después de haberlo por ahí conversado en algunas instancias, es como que saca a la luz todo lo que se niega, ¿no? Se niega el racismo, se niega las injusticias sociales, se niega la interculturalidad, y acá viendo y simplemente con una descripción somera de lo que es la realidad de los pueblos originarios, se comienzan a ver todas las diferencias y la no aceptación como seres humanos dentro y constituyente de una sociedad toda, dentro de un territorio, ¿no? Porque dividan o no con provincia, este es un territorio, y es un territorio ancestral, y es un territorio preexistente a cualquiera de ambos estados, de ambos lados de la cordillera, ¿verdad? Creo que esta forma por ahí de describir y haber recibido las opiniones, los mensajes de cada lamien, de cada zona, nos deja muy claro cuáles son las diferencias y las injusticias sociales a las que estamos expuestos como pueblos originarios. Me parece que nos queda aún un arduo camino por seguir trabajando y constituyéndonos como pueblo, y sobre todo volver a nuestras esencias ancestrales a pesar de todos esos ataques, porque de lo contrario nos quedaríamos embarrados en el pantano que nos tiran, ¿no? Y me parece que está muy bueno esto, poder sí ver con claridad, reflexionar, volver a nuestras esencias y plantarnos para poder constituirnos como parte del territorio, en comunidad, extensa o no extensa, rural o no rural, o guardiachi. Eso es lo que me parece. Por otro lado, seguir defendiendo lo que son nuestros sostenes de vida, como son los puñén de cada espacio natural, de cada choquinche territorial, y sobre todo lo que es la medicina, tanto sea espiritual como la WEN en Anunca, ¿verdad? Como la WEN de plantas o la WEN del mismo territorio, que cosa que no está contemplada. Tampoco está contemplada los aspectos educativos de nuestros pueblos originarios, como, bueno, lo han descrito en algunos de los puntos, y eso también nos tiene que llevar a la reflexión y también nos tiene que llevar a continuar trabajando, porque la interculturalidad en educación no se está dando, como no se está dando en salud y no se está dando en un montón de otros aspectos de nuestra vida. Bueno, pues también no quiero ser más extensa, así que Rumé Mañón tan Kuzlao y Peu Mangen Kumer Rupu Tati Peu Malain Tain Admongen. Ojalá tengamos un buen camino de trabajo y de construcción de nuestra cultura. Afí. Keley. Mañum. Keley, ñaña, Mañum. Javier. Mari Compuche, Compubenul. Bueno, un gusto compartir la conversa. Me llama, primero que me pareció excelente la charla, por dónde transitó y qué es lo que intentó visibilizar, y también me parece que en las consideraciones finales uno tiene que empezar a repensar los territorios, cómo hoy, aparte de todo ese racismo exacerbado,
hay una discusión muy profunda del territorio y que se ve no solo en las reivindicaciones territoriales de las comunidades, catalogadas como tomas y usurpaciones, sino toda una discusión social sobre el acceso al territorio, que en definitiva también es lo que se termina visibilizando, ¿no? Y sí, también me parece que por otro lado, una, una discusión social también merece el hecho de la pandemia, no solo qué es lo que se analiza como sociedad, pero fundamentalmente como sociedad capitalista. Si nosotros alcanzamos a dimensionar que esta enfermedad que sufre el mundo está iniciada en un proceso de arrasar el territorio, y ese desequilibrio, cuando nosotros hablamos de la fuerza de los Nien, del Litrofil Mongen, hablamos que ese desequilibrio es lo que nos trae este problema de una enfermedad que ha arrasado en todo el mundo, pero que evidentemente tiene su centralidad en el capitalismo, ¿no? En su modo de producción y su modo de acaparar no solo el territorio, sino usarlo, devastarlo, y me parece que eso hay que comenzar a mirar también, ¿no? Que es una discusión, cómo nos planteamos si son posibles en los territorios donde hay comunidades que haya megaminería, si es posible que continuemos avalando socialmente las represas, si es posible que continuemos, y esa por supuesto que es una discusión social, qué es lo que pretendemos a partir de ahora para buscar o el buen vivir o buscar el estado de bienestar. Y a mí me parece que son dos conceptos que van separados, porque la sociedad está acostumbrada al estado de bienestar, y el estado de bienestar uno se empieza a dar cuenta que está fundado en arrasar y en apropiarse del territorio para generar ese estado de bienestar. Y quizás tengamos que empezar a buscar más el buen vivir, que tiene otra concepción y que nos va interpelando hoy que estamos en la guardia, en la ciudad, cuál es la función o cómo nosotros estamos acá y qué es lo que podemos generar para adelante, ¿no? Me parece que bueno, que estas conversas sirven también para repensar las discusiones que vienen. Y eso me parece que está bueno. Feicamuten. Mañón, Samuel. Sí, Pichumilla, pido la palabra, no sé. Mari, Inche Cecilia Palomino. Viví muchos años en Fusabaría, en Buenos Aires, y hace un año estoy volviendo a mis pagos, a mi ciudad, a mis raíces, y la verdad que es muy lindo compartir esto. Estoy volviendo a involucrarme de alguna manera en esto, con la idea de a futuro poder transmitirle a mis hijos, que tengo 2 mellis de 1 año y medio, y a todos los peques que aparecen, a todos nuestros pichihuenchus que vienen, que estarán por venir, y como dice mi mamá, volver un poco a la esencia, a lo que somos nosotros, a lo que somos como parte de la naturaleza, que somos parte de todo esto, y esto es lo único que nos va a hacer volver a ser nosotros y volver a salir adelante, y no depender de nadie, porque somos fuertes y nunca dependimos de nadie. Y ver cómo la gente hoy en el campo sufre tanto porque se está perdiendo mucho la esencia de lo que es el pueblo mapuche,
duele, y duele mucho. Bueno, feliz de poder compartirla y bueno, feliz cumple, Ro. Es muy lindo compartir esto con ustedes. Como dice también mi primo, lo único que nos va a salvar es volver a ser nosotros. Gracias. Mañón, Lamuen. Ahí el Lamuen Hugo pidió la palabra y después viene Andrés. Hugo, tenés la palabra. Está silenciado tu micrófono, Lamuen. Hugo. Ahí, ahora sí, ¿están ahí? ¿Sí se escucha? Sí, se escucha bárbaro. Buenísimo. Bueno, Mari Pupeñi, Capulabuen, Mari Compuche, Putacuifi, Pupeñi, Capulabuen. Kume Cusao, un buen trabajo, Kume Zungulaín, muy buena palabra ahí, de todas, de todos. Interesante, primero por ahí ver caras, que bueno, como producto de esto que estamos hablando, también hace tiempo que no nos vemos, pero seguramente sí nos sentimos, estamos juntos, nos une el territorio. Y por ahí, con lo que tiene que ver con todo esto que se está analizando, que estamos charlando, indudablemente siempre, ¿no? Algunas cuestiones que siempre cuando nos encontramos en Raúl, cuando nos encontramos en las distintas conversas, que nos hemos encontrado con nuestros mayores, siempre hay una cuestión que se tiene en cuenta en el pueblo mapuche, en el pueblo originario, es que primero nada es casual, nada es casualidad. Y en segundo lugar que nosotros no estamos solos acá, no estamos solos porque nosotros venimos de los caminos y los pasos que han recorrido, en este caso los futaloncos, nuestros cufiqueteyem, nuestros mayores que han dejado marcadas las huellas sobre las cuales nosotros transitamos, y que es un legado histórico, el cual nosotros asumimos y que indudablemente también nos llevamos a lo que es el desarrollo de nuestra vida, porque también en ese sentido hay una gran responsabilidad que es qué camino dejamos marcado en este recorrer de este tiempo por acá, para las nuevas generaciones, para los pichiquiché, en cuanto a qué mundo, qué sociedad dejamos instalada. Y creo que eso va quedando cada vez más claro en este recorrido y en estos valores y principios que se van conociendo, que mucho tiempo estuvieron guardadas, que estuvieron en silencio, y que en la medida que se ha ido fortaleciendo la lucha y la resistencia de nuestro pueblo, han ido cada vez expandiéndose más y cada vez tomando más fuerza y apareciendo también como referencia del pensamiento colectivo de las sociedades. Y digo esto porque así como nosotros tomamos esto y lo tomamos como una forma de vida y como los principios que nos guían
los valores que nos guían para construir el mundo en el que habitamos, tenemos que tomar también cuáles son los preceptos de quienes han construido esta sociedad, de la cual nosotros hoy estamos también haciendo un análisis y un diagnóstico que nos toca, digamos, movernos o movilizarnos dentro de esto, ¿no? Y en este andar de esta Argentina, que es muy joven, tiene apenas 200 y monedita de años, que frente a la existencia milenaria de los pueblos argentinos, de los pueblos originarios, la Argentina realmente tiene muy poco camino recorrido. Ahora, en este poco camino recorrido que tiene esta conformación de este Estado, ha producido, digamos, los desequilibrios más grandes y produce los desequilibrios más grandes que podamos estar viendo. Pero esto no es casual, porque si uno toma, digamos, cuáles han sido precisamente los preceptos de quienes han fundado este Estado, indudablemente este recorrido de 200 años ha cumplido a la perfección precisamente cada uno de esos preceptos. No nos olvidemos lo que decía Julio Argentino Roca cuando terminaba la campaña del desierto, ¿no? Él decía que estos vastos territorios, ya libres del salvaje, lo cual indicaba claramente una aniquilación, estaban deslumbrantes y puestos a disposición del gran capital extranjero para construir lo que ellos llamaban la gran nación. Y basta con mirar la realidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Precisamente el aniquilamiento, en un principio militar, pero después tiene que ver con toda el aparato estatal puesto al servicio precisamente de una política definida para aniquilar definitivamente a los pueblos originarios. O sea, todo un aparato estatal dispuesto precisamente a borrar, aunque esté ahí presente, toda la presencia, digamos, de los pueblos originarios, y en este caso del pueblo mapuche. Por más que existan, por más que estén ahí, no existen. Son parte de una nueva construcción hecha y construida a fuerza de sangre y a fuerza precisamente del terror. Y nada se ha modificado, más allá de toda una lucha, y que seguramente esta sociedad y gran parte de la sociedad hoy está en este debate, y eso es interesante y eso es saludable. Pero gran parte, digamos, de esos que se beneficiaron y que fueron los herederos de esa construcción de ese Estado, por supuesto que no van a abandonar esos privilegios que consiguieron como parte de esas definiciones políticas en su momento. Entonces el racismo, la xenofobia y la creación precisamente frente al avance y a la recuperación del pueblo mapuche van a surgir y van a ser un peligro latente, permanente, para quienes fueron beneficiados, que se beneficiaron por esos privilegios. Entonces yo creo que estamos en una etapa donde, bueno, hoy reaparece, digamos, esta cuestión de estos viejos preceptos de los que fundaron ideológicamente a este Estado. Y frente a esto también aparecen, ¿para qué fue fundado el Estado? Un Estado que fue fundado precisamente para los grandes ricos, para los grandes capitales y para obtener lo que es el centro, que es la riqueza, como uno de los valores absolutos que tiene este mundo capitalista. Y en ese marco van a desarrollar todas las políticas que tienen que ver con esto. Y la tierra, el territorio tan sagrado, tan vinculado a los pueblos originarios, se va a transformar para este sistema en una mercancía más. En una mercancía donde todo vale y donde todo se puede hacer. Y hoy lo que está en discusión es parte de esto, de la propiedad privada. ¿Qué significa la propiedad privada y qué significa la relación profunda con el territorio que tienen los pueblos originarios? Y esto va a ser también parte de una fuerte discusión que seguramente habrá que darla en estos tiempos. El tema de no solamente de los avances de los
de los grandes emprendimientos megamineros, petroleros, sino también tenemos que ver los avances que hoy se están poniendo como discusión y que a veces están disfrazados inclusive como a veces una relación también con la naturaleza, como son los proyectos forestales. Proyectos forestales que no tienen absolutamente nada que ver ni con la naturaleza, ni con la recomposición de las plantaciones, sino tiene que ver única y exclusivamente con el seguir generando riquezas y seguir de alguna manera contaminando y degradando los espacios territoriales. Y frente a esto, yo creo que esta relación de la que hablábamos y que decía la Daniel, con el territorio, con los NIEN de los distintos lugares, indudablemente hoy es mucho más necesaria poder profundizarla. Y la Ñuque Mapu, la Madre Tierra, da permanentemente señales en qué situación estamos. Y cada uno de los NIEN de cada lugar da mensajes en qué situación estamos. El tema es cómo recobramos esa capacidad de interpretar esos mensajes y cómo recobramos la capacidad de volver a relacionarnos desde un lugar de seres humanos, de recobrar los valores y, como decía Orlando, plantearnos qué sociedad queremos construir y cuál es el modelo de vida que queremos construir, que tiene que ver con eso, con el buen vivir. ¿Qué significa el buen vivir? Creo que esta es una etapa donde estamos para discutir eso y creo que hay que profundizar y ver en realidad cómo es nuestra relación con la naturaleza, que somos parte de la naturaleza y que no somos ni dueños ni somos el centro, sino somos parte de un proceso circular donde somos todos los elementos de este espacio territorial el que hace funcionar a toda la vida que hay ahí. Entonces creo que es un momento precisamente donde estos traún, donde estas conversas nos hacen bien. Y yo saludo, y bueno, y no les quiero ocupar más tiempo, así que un saludo y Chaltumay, Peñi, Capo Lamoen, y nos estaremos viendo. Año Lamón. Ahí sigue la palabra por Andrés y después viene la niña Anaí. ¿Cómo pasó? Buenas tardes. Bueno, excelente el trabajo. Felicitaciones. Y además también agradecerles por permitirnos participar en estos espacios. Estamos con algunos compas de la clase de Derechos Colectivos de la Universidad Central de Ecuador y es lo que hemos venido discutiendo durante estos semestres, ¿no? Todo en relación a los derechos colectivos, tratando de alguna manera de ser críticos de ese Estado monocultural. Nosotros tenemos una constitución que es muy garantista, en la cual se plantea efectivamente esa cosmovisión del summa causae, el vivir bien. Sin embargo, romper o pasar ese estado monocultural ha sido bastante complejo, sobre todo en el establecimiento de los derechos colectivos. Creo que es importante contarles también un poquito que en octubre tuvimos movilizaciones y realmente fue gracias a los pueblos, ¿no? El reclamar esos derechos. Fueron 11 días de lucha que para nosotros trastocaron la historia del Ecuador, confluyeron desde algunos puntos, desde algunos sectores, ¿no? En disputas sobre justamente lo que conversaban, la acumulación del capital, la precarización de las condiciones laborales, el despojo de los territorios que ha sido histórico acá y los efectos colaterales del mismo extractivismo. Entonces, además también de toda esa feminización y la radicalización de la explotación, el deterioro, como conversamos con los compas en todas las clases, de la existencia humana y de la misma Pachamama. Entonces, en este contexto de crisis civilizatoria capitalista, hubo el estallido de octubre, y creo que también es nuevamente ese posicionamiento de los pueblos y nacionalidades ecuatorianos en la lucha por esos derechos colectivos y en la construcción de un Estado plurinacional intercultural. Y nada, muchas gracias por el espacio y bueno, espero que nos sigan invitando a otros espacios como este. Pelei. Ñaña. May.
Mari, Compulamien, Rumé Mañón, Tamudungun, Puñaña, Rocío, Paula. Yo nada más quería destacar un poco las reflexiones que nos han compartido. Creo que a mí me dejan pensando como en dos líneas, ¿no? Por un lado, hacia el interior del pueblo mapuche, cómo hemos generado a lo largo de estos años de dominación, si se quiere, del Estado sobre nuestros pueblos, nuestras comunidades, cómo hemos generado estrategias para sobrevivir y para lograr la reproducción cultural, el quimón también, como para lograr que ese quimón vuelva a surgir y vuelva a sostenernos como mapuche. Entonces, en ese sentido, en una lectura hacia adentro, si se quiere, de la sociedad mapuche, todo lo que han expuesto me deja pensando que también son como faroles, ¿no? Como faroles, son como indicadores que de alguna forma tenemos que poder utilizar para plantearnos un camino. Creo que queda muy claramente expuesto de qué manera el Estado, en este caso particular que estamos vivenciando, el Estado provincial, si se quiere, pero que no es diferente en niveles nacionales, de qué manera ese Estado nos vulnera continuamente nuestros derechos, derechos como seres humanos, derechos como pueblos integrales, y también derechos que son constitucionales, ¿no? Es decir, cómo vulnera a la vez las leyes que supuestamente sostienen un Estado de derecho. Entonces, por un lado creo que debemos tomar esto en cuenta. Nosotros en todo este proceso de estos meses que llevamos, con algunas nos vamos contactando, vamos conociendo las situaciones particulares de los territorios, de algunas comunidades, de algunas familias, nos alertamos. Sin embargo, eran como cuestiones aisladas. Yo creo que este trabajo que han hecho las LAMUEN de poder reunir todo esto en una reflexión nos da de alguna manera un síntoma de la profundidad y la gravedad en la que estamos en relación, ¿no? En relación con el Estado pueblo mapuche. Entonces, por un lado, tomar esa dimensión que yo creo que las instituciones estatales deben también tomar a la luz esto. Yo digo, no, sería como muy incauto no tomar como referencia todo esto junto, ¿no? Sería muy incauto porque yo creo que esto debería transformarse en alguna política pública, ¿no? Una política pública que responda en niveles profundos a todo este panorama que lo estamos viendo en distintas esferas, en totales distintas esferas, desde las esferas institucionales, si se quiere, a nivel educación, a nivel salud, a nivel sanidad, en diferentes esferas, como bien lo comentaron las LAMUEN. Y por otro lado, también nosotros como sociedad mapuche poder dimensionar esta gravedad, esta profundidad, y poder darnos estrategias de fortalecimiento, estrategias de redes, porque si no siempre quedamos en el mismo lugar, ¿no? Esperando que se solucione. Entonces yo creo que de esto también tiene que ser un aprendizaje para nosotros. Es como que tengo una sensación de estancamiento, ¿no? Que solamente observamos, nos alarmamos, nos indignamos, pero no podemos accionar en conjunto, ¿no? Bueno, un poco por ahí iban mis reflexiones, ¿no? Lo que me generó escucharlas. Y bueno, nuevamente agradecida. Rumé Mañón. Mañón, ñañita, un poco mientras alguien a ver si toma la palabra en relación a lo que fue saliendo y lo que también planteaba lo último la ñaña. A nosotros nos pasó también un poco con Paula eso, ¿no? A medida que íbamos como armando el trabajo y empezaba a tomar más cuerpo y más solidez, y con las notas que llegaban y leíamos en el contexto de Infobae, de Clarín, de Página 12, o sea, se iba como dimensionando una complejidad que empezaba a ser cruda y real, pero que
como bien lo advirtió la ñaña, y establece ahí la relación del pueblo mapuche con el Estado, ¿no? O sea, se visualiza toda una cuestión del montaje mediático que se le va dando más fuerza y ya deja de ser solamente la zona de Furilovche, sino ya cobra como todo el estatuto del pueblo mapuche. O sea, lo último que estuvo pasando en la zona de Bariloche es lo que pasó con el pueblo mapuche, ¿no? En ese sentido. Y sí aparece también, nosotras como mujeres mapuches también nos interpelamos justamente en esa dimensión de qué es lo que vamos a hacer como pueblo, ¿no? O sea, desde nuestro pequeño lugar, pero hacia ampliamente, es qué es lo que queda después de dimensionar, y eso que esto fue un recorte y un recorrido breve para una conversa, pero había mucho, o sea, todos los días iban como exacerbándose un montón de dimensiones que es propia del contexto y de lo que está pasando, ¿no? Sí, yo por ahí agrego a estas reflexiones que están trayendo digamos, algunas situaciones que, digamos, que conocí o que contaron algunas personas, ¿no? Que era un poco lo que queríamos reflejar, digamos, también en el trabajo, que, digamos, lo que emerge con fuerza son estas desigualdades de las que hablamos, ¿no? Y unas desigualdades estructurales, digamos, que se profundizan o que se hacen más acuciantes, digamos, pero también como destellos de, digamos, en ese contexto adverso, destellos de orientaciones, ¿no? O de prácticas y de situaciones muy micro, digamos, que no desandan esas desigualdades, pero que sí orientaban reflexiones sobre que la gente, digamos, que vinculaba con, bueno, con esta orientación o estas preguntas de hacia dónde ir, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, de eso, de gente que contaba, bueno, que se había quedado sin su trabajo habitual, y entonces, digamos, había, bueno, mucha gente, digamos, que tuvo que encontrar otra forma de subsistencia, muy difícil, digamos, en un contexto como este, pero que también en ese proceso había como recuperado prácticas que hacían por ahí las personas mayores, y eso como que planteaba la pregunta de si era posible, digamos, fortalecer ese proceso en un contexto, digamos, en un contexto no solamente ahora, digamos, en relación a la pandemia, sino más allá de la pandemia, ¿no? O digamos de personas que se empezaban a preguntar, bueno, si era posible como sostener prácticas de autonomía alimentaria, y digamos, cuestiones, eso, ¿no? Que fueron posibles o que se fortalecieron justamente en el contexto más adverso, ¿no? Como, digamos, los vínculos, las solidaridades y el tener que quedarse en la casa y resignificar también el estar en la casa, apostando a ese fortalecimiento de la autonomía, ¿no? Que obviamente, como decía antes, no contrarresta las desigualdades estructurales, y tampoco es posible para todas las personas, ¿no? Pero que sí planteaban reflexiones, digamos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, preguntamos otra vez si alguien más, ¿no?, quiere usar la palabra, y si no, podemos dar por terminado. Yo les quería, mientras, si alguien quiere poner para el uso de la palabra, yo les quería compartir todos los viernes
antes de terminar la charla, compartimos la charla del siguiente viernes, así que si me permiten, mientras esperamos, antes de despedirnos, les quiero compartir. A ver si se ve ahí, Paula, porque yo no... Ahí sí, se está viendo. Ahí sí. Bueno, les quería compartir, este es el título de la charla del viernes que viene, que nos volvemos a encontrar el viernes 18 a la misma hora, que es el suelo urbano en conflicto en tiempos de pandemia. Bueno, un tema que también ha salido hoy en lo que han expuesto tanto Rocío como Paula y en algunos de los comentarios y las reflexiones que realizaron, y un tema muy importante desde antes de la pandemia, pero sobre todo también en las últimas semanas, ¿no? Los oradores van a ser el licenciado Julián Arribas, que es investigador y becario doctoral del CONICET de aquí del CIEDIS, y el doctor Tomás Guevara, que es también investigador del CONICET, de un centro del CIETES, que es un centro también de la Universidad Nacional del Río Negro, pero que tiene sede, en la sede andina. Así que bueno, también los esperamos y las esperamos el viernes próximo en este ciclo de charlas. Sí, bueno, hay un pedido de palabra antes. Sí. Perfecto. ¿Para qué? Ahí sí. Sí. Adelante. Hola, sí. Sí, se escucha. Mi nombre es Silvia. No se escucha, ¿no? ¿Ustedes se escuchan? ¿Me escuchan, chicas? Ahora sí. Ahora sí, sería como cortado. Hola, ¿qué tal? O debería decir Mari, como decía mi abuela, hace algunos años atrás. Estaba escuchando atentamente, es la primera vez que entro a escuchar, o por lo menos al conversatorio, a este conversatorio, que me pareció muy interesante, pero más interesante fue cuando los que estamos acá en casa comenzaron a opinar y a participar sin intervenir, ¿no?, en el pedido de palabra. Porque yo creo que sí, que tiene que ver con todos nosotros. Se hablaba mucho del territorio, escuchaba también a alguien de otro lugar de Latinoamérica y me pareció coincidente una cuestión, que creo que estas cuestiones nos atraviesan a todos y estamos todos en un mismo, hablando del territorio y hablando del lugar que habitamos, en un mismo lugar, sentirnos con derecho a habitarlo. Creo que eso está bueno, por lo menos fue lo que me quedó. Y después en la memoria de mi abuela, doña Luisa Goroso, que nació en la zona andina, que tomó las primeras aguas de un ojito de agua en el cerro, donde se acercaba cada mañana con su madrina, porque la mamá no la pudo criar y se quedó abandonada allí, por cuestiones que la vida solamente sabe. Entonces pensaba en esto, ¿no? En este derecho que tenemos todos de habitar el lugar, pero en ese espacio que habitamos y en el que estamos y en el que hoy día podemos participar de esta manera virtualmente, ¿no? Y escuchaba por ahí algunas cuestiones, ¿no?, de sonidos y demás, de conexión. Digo, en este nuevo territorio también que nos toca ocupar, pensaba en esto de qué manera, decían hoy, de qué manera poder continuar y que esto no se pierda. Estoy sacando, ¿no?, de lo que escuché, estoy sacando palabras que quiero apropiármelas. Entonces, me pareció que el lenguaje es muy importante. Esto no es nuevo lo que digo. Lo digo en voz alta. Es muy importante. Por lo tanto, me parece que pensando en esta nueva era, que pensamos que faltaba un montón para que llegue, una cantidad, como dicen los nenes, una cantidad para que lleguen estos tiempos, y sin embargo estamos acá. Y bueno, podamos sobrevivir a toda esta cuestión también, ¿no? Porque creo que es toda una adaptación que estamos haciendo. Y más con estas cuestiones tan profundas, ¿no? Que atraviesan el mundo entero, que se ocupe. Me parece que me gustó mucho la idea, estuvo muy bien planteado, muy sencillo, muy profundo a la vez. Me pareció muy importante la participación de los referentes, algunos muy conocidos, otros no tanto. Así que, bueno, quería dejar esto, pero quiero destacar también que compartir el territorio también es compartir el lenguaje. Y me parecería que sería una buena
una buena iniciativa, si se puede tomar, una buena iniciativa para seguir expandiendo el territorio. Porque digo, yo repito las palabras. Mari Mari, como decía mi abuela, Mari Mari, come el caimí. Y nos levantábamos todos en casa cuando llegaba la abuela, que también eso era sublime para el corazón de uno, ¿no? Entonces, digo, hacer énfasis en la expansión del lenguaje, que todos sepamos hablar la lengua, y que más allá de lo que recordemos, se pueda ampliar, saber más, saber. Esa es una manera también de saber, de derechos, de saber, de pertenencia, del saber del pueblo. Gracias por la participación, gracias también a la Universidad de Río Negro que nos mandó la invitación, a todos los alumnos, así que, y ahí digo mi pertenencia. Gracias por este tiempo a todos. Bueno, Rocío y Pau, yo estoy revisando y creo que no quedan más pedidos de palabra, ¿no? Bueno, entonces les doy la palabra a ustedes dos para que si quieren despedirse y decir algo más. Yo agradezco a todos y a todas las personas que participaron y decirles que esperamos que en unos días esta charla que la grabamos esté subida al YouTube de la Universidad Nacional de Río Negro. Estamos un poco demorados porque, bueno, casi todas las charlas que se realizan en toda la universidad son virtuales, obviamente, entonces estamos en cola y están subiendo, pero por supuesto a todas las personas que se inscribieron y tenemos su correo electrónico, les va a llegar la charla una vez que esté en el YouTube de la universidad, ¿sí? Así que bueno, nada más que agradecerles a ustedes, especialmente a Paula y a Rocío por lo que compartieron y a todos y a todas las participantes. Así que bueno, eso. Bueno, yo también agradecer a todas las personas que nos reunimos hoy acá y nada, me llevo muchas ideas para seguir pensando y ojalá que nos volvamos a encontrar, aunque sea de este modo, y ojalá no tan lejanamente en presencia, para seguir conversando sobre estos temas que, como decíamos, ¿no? Preceden y se extienden más allá de la pandemia, ¿no? Así que bueno, Rumé Mañún y bueno, Peucayal. Bueno, yo también muy agradecida, especialmente cuando empecé la conversa, fue muy emocionante para mí que se hayan sumado dos personas a las cuales son muy importantes en mi adolescencia, en mi infancia, que tiene que ver con Eva, que ya se fue, y con Patricia Mera, que bueno, que también fueron partes, esas personas adultas que también un poco guiaron mi camino, así que fue la verdad un placer. Fueron docentes mías también allá en José de San Martín, así que hoy encontrarnos de otro lugar fue sumamente emocionante. Emocionante también que mucha gente de José de San Martín, de esa parte de mi territorio de Cerro Negro, también estaban acá, ya sea como Pulamuen, también como docentes que se están interpelando en la educación primaria, como familias, como primas. Estar compartiendo este espacio con Puñañas, con Pulamuen, de diferentes partes del territorio, para mí también fue muy grato, muy significativo. Me parece que era un poco la expectativa que nosotros teníamos, y eso es por lo menos en ese sentido nos vamos con un montón de preguntas, pero la verdad que fue sumamente gratificante e interesante tener esta diversidad de Puñañas y Pulamuen que nos acompañaron. El compañero Andrés también, que es un compa que transita el doctorado conmigo y que también se haya copado con la conversa y lo haya interpelado y todo ese espacio. También estamos como muy agradecidos de que nos acompañe y su intervención, la familia que también estuvo. Entonces, la verdad que creo que fue un conversatorio como nosotros lo imaginábamos, esperábamos y más, y sobre todo que nosotros como
como somos mapuches, nos interpele. Y me parece que eso está muy interesante, como pueblo nos interpele, y poder seguir pensando y repensando estas posiciones, es un poco con lo que nos llevamos. Rume Mañún también a la universidad, obviamente al CIEDIS, que nos acompañan incondicionalmente, así que también sumamente agradecidos con Mariana y Sole que nos estuvieron acompañando también. Rume Mañún. Bueno, muchas gracias Rocío y Paula, y ahora sí voy a terminar la grabación y les despedimos a todos. Un abrazo y hasta el próximo viernes.